Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en toda esta jornada de la tercera edición de BioLíderes. Y también estamos conmemorando los 5 años de constituido formalmente el clúster CR Biomed, el clúster que se dedica a biotecnología y la investigación y desarrollo en ciencias de la vida. Este clúster está compuesto por 5 tipos de grupos de interés, desde emprendedores hasta empresas consolidadas, también las universidades, entidades que tienen capacidad de financiar e invertir en emprendimientos de alto riesgo como son estos, y el gobierno. Esta asociación es una forma de trabajo como clúster, como le decía, de quíntuple hélice, que la personería jurídica que tiene es una asociación civil sin fines de lucro, y lo que busca es articular e impulsar el desarrollo de la biotecnología y la investigación y desarrollo e innovación de ciencias de la vida para que sea competitiva internacionalmente. Trabaja en 2 áreas principalmente, en fomentar el posicionamiento de Costa Rica a nivel internacional como desarrollador tecnológico. Entonces estamos hablando de agregar valor a las actividades que se hacen en el país y a la internacionalización. En este sentido, quisiera felicitar especialmente a mi sucesora Patricia Trimler, presidenta de CR Biomed, quien ha liderado el comité organizador de BioLíderes junto con colaboradores del TEC, de FUNIN, de UREC y con el apoyo incondicional de Procomer. También queremos agradecer al patrocinador oficial, Arias Law, y el patrocinio de la empresa Grupo Trizan. Los colaboradores no es poca cosa, porque en este clúster se entra como socio para trabajar, ¿sí? Para contribuir. Entonces, eso es la base de la trayectoria de casi 8 años de todo este grupo y esta red de colaboración que lleva a cabo este evento ya por tercera vez. Y lo que hemos visto a lo largo de la jornada es interesante porque tuvimos la fortuna de ser vistos por muchos países del mundo y de ser el foco de atención de la Organización Mundial de Biotecnología, la más grande del mundo. ¿Quiénes hacen parte de esa organización? Todas las industrias farmacéuticas y muchísimas empresas, casi mitad de las empresas de biotecnología del mundo son socios de esa organización. De ahí sale la vacuna que nosotros nos estamos dando hoy, por la combinación del trabajo entre empresas de biotecnología e industria farmacéutica. Y a la vez, todo lo que hay detrás de eso, de la parte regulatoria, de apoyo al paciente, de todo lo que tiene que ver con interactuar con el gobierno para disminuir en lo posible los obstáculos para una industria tan nueva en relación a otras, de tan grande inversión y cuyos resultados son de largo plazo. Entonces, el concepto de manejar un negocio de biotecnología es basarse en la ciencia. Entonces, hemos visto que se ha revalorizado la ciencia un poco en función de la pandemia, pero es interesante porque
desde la ciencia, durante estos periodos de la pandemia, se están tomando decisiones de política pública, decisiones de la salud de la gente, de cómo se transporta o no se transporta. Entonces, realmente la ciencia ha tenido una valorización muy importante. Y también hemos visto temas de transformación productiva a través de bioeconomía. La bioeconomía está revolucionando la manera que las industrias tradicionales están trabajando para poder integrar procesos, ingredientes, productos, lo que sea, de biotecnología, de nanotecnología, toda esa ciencia de ciencias de la vida, para poder ser más sustentable, para que podamos dejar realmente un planeta más sano, porque no cabe duda que todos tenemos que luchar juntos en esto del cambio climático, porque lo que hace una industria en una parte del mundo va a terminar afectando el bienestar de la gente en otra parte del mundo. Estamos todos conectados y la bioeconomía viene a ser parte de la solución para eso. Y va a llevar una transición, porque si las empresas han estado, lo que veníamos hablando en esa sesión, que si se piensa que en Europa es uno de los países que quiere ser, regiones, que quiere ser carbono neutral en 2030, le quedan 8 años, y la transición hacia esta bioeconomía la están haciendo unificando y coordinando todo lo que tiene que ver con el clima de negocios, desde lo regulatorio, desde la parte de financiamiento para incentivar a las empresas a hacer esto. Imagínense que las empresas tenían un cálculo óptimo de lo que tenían de gastos y cuánto tenían de mercado para poder comercializar y tener un superávit. Todo eso se va a desajustar a medida que se tengan que incorporar nuevos ingredientes para que el producto final sea sustentable. Entonces, se tiene que ver desde un conjunto, no es que se hace por separado. Entonces, de ahí surgió también en esa sesión una interesante perspectiva de que realmente la manera de trabajar de aquí en más es a través de alianzas público-privadas. Y hemos tenido la grata sorpresa que les brindamos a todos los asistentes de que hemos invitado al viceministro de Ciencia y Tecnología, quien aceptó en representación del Comité Interministerial de Bioeconomía a ser parte de CR Biomed. Entonces, esto significa que se está ampliando el efecto de cómo el clúster CR Biomed tiene interlocutores válidos dentro de la bioeconomía para que conjuntamente poder transitar este nuevo camino. Y así el tema de alianzas público-privadas también se habló en la sesión de la parte de universidad y empresa, mostrando ejemplos interesantísimos que surgen de repente de tecnología producida en las universidades que pueden ser licenciadas, y en este caso que era licenciada ni siquiera tenía patente todavía. Fíjense que hay otros elementos o instrumentos que se pueden usar para la protección de la propiedad intelectual, y en ese caso el licenciamiento fue con secreto industrial. También se mostró el ejemplo de otra organización, también socia del clúster, que generó una patente y está negociando con la empresa para poder desarrollarla. Se ha visto también que a nivel de alianzas público-privadas está todo el sector de ensayos clínicos. Y en ensayos clínicos también tenemos en el clúster un socio, Funin, que ha sido un ejemplo para el país, especialmente en la pandemia, porque ha logrado
en forma récord tener un acuerdo con la Caja para hacer investigaciones de suma necesidad y urgencia para el país. Entonces esto es un hito realmente que están haciendo los miembros del clúster CR-Biomed. Y también se habló de formas de apoyar el desarrollo de nuevas empresas, porque estamos hablando de que los emprendedores, desde que tienen una idea hasta que realmente esa idea tiene validez, pasando por una prueba de concepto y que un cliente potencial o un ensayo pueda demostrar que tiene posibilidades de viabilidad comercial, hay mucho trayecto en ese camino y también hay mucho que pensar en qué estrategia tener para proteger la propiedad intelectual que se va generando a través de esa ciencia que pasa de la universidad, se crea desde el emprendedor y se busca inversión. Todo eso es un proceso segmentado que requiere muchísimo esfuerzo y que el país se tiene que seguir preparando para ese tema. Entonces, hay muchos de todos estos temas que el clúster viene trabajando en tratar de mejorar el clima de negocio. Y así es que tuvimos una conversación con algunos candidatos presidenciales para hablar de temas que realmente lo que tiene que ver con apoyar todo el sector de investigación y desarrollo no es una opción, es una necesidad. Es una necesidad para que el país siga siendo competitivo. Son modelos nuevos que se tienen que adquirir para fomentar este tipo de negocios de la ciencia. Entonces, podemos ver que realmente Costa Rica ya hace parte de la OECD, ¿ok? Pero veamos que hacer parte de la OECD es también trabajar en mejorar el clima de negocios, porque nos han puesto condicionantes y algunas de ellas tienen que ver con bioeconomía justamente. Entonces, es sumamente importante seguir trabajando para ser competitivos a nivel de los países de la OECD, seguir entonces apoyando las actividades de investigación y desarrollo, porque estas son las que crean valor comercial de la ciencia. También es importante seguir apoyando el trabajo de clúster, porque el trabajo de clúster es una modalidad que va a apoyar el desarrollo productivo del país. ¿Por qué? Porque son redes de colaboración que realmente se crea confianza, se interactúa generando valor a través de la sinergia, justamente compartiendo información, trayendo al clúster temas que a uno le puede servir, a otro le puede servir, y se va creando, se va co-creando. Entonces, también pertenecer a la OECD significa también parecer un país de la OECD. Y en eso es que se tiene que trabajar como otros países hacen en formato de clúster. Realmente los clústeres hacen más eficiente el uso de los recursos, y más si estamos hablando de un país pequeño. Claro, somos muy pocos, entonces tenemos muchas ventajas con eso, pero hay que aprovecharlas. Las ventajas de poder acceder a cualquier organización que sea necesario para poder buscar acuerdos. Eso es fantástico, pero no es tan fantástico cuando en un país tan chiquito todos quieren hacer lo mismo, pero individualmente. Realmente eso no es trabajar en formato de clúster. Afortunadamente en este año se
implementó el Programa Nacional de Clusters, que de una manera o de otra está tratando de generar sensibilización a nivel de todo el territorio con respecto a esto. Y existen varias iniciativas cluster, se han detectado hasta 20. Y quieren saber, Cerro Biomén es la única madura. Y empezó muchísimo antes que en la política pública. ¿Por qué? Porque los actores se reunieron y decidieron colaborar entre sí y hacerlo por el país. Entonces ahora realmente es algo que se quiere estimular para que otros hagan y a la vez interactuar entre clusters. Ejemplo, existe la posibilidad de que zonas agrícolas que tienen residuos de biomasa contacten a las empresas de Cerro Biomén y digan qué soluciones puedo tener para evitar un problema de medio ambiente con esta biomasa. Entonces se hacen proyectos en conjunto, se busca financiamiento y se buscan las soluciones. Y esto está ocurriendo mientras hablamos. Entonces, busquemos la eficiencia, no dupliquemos los esfuerzos, coordinemos e integrémonos. Eso es trabajar como los países que pertenecen y se parecen a los de la OECD. De hecho, es sumamente importante tener este cambio cultural y no pensar en lo individual. Imagínense que estamos todos en un barco a remo, pero que nos arrastra un ancla atrás. Entonces, por más que remen los de adelante, el de atrás, si tira para atrás, todos juntos vamos para atrás. Entonces, imagínense qué inteligentes que son las hormiguitas. Simplemente pueden derribar todas las hojas de un árbol en una noche porque están organizadas, están coordinadas y trabajan integradamente. Así que con esto hemos visto una serie de actividades que todas en su conjunto tienen que ver con investigación y desarrollo. Les invitamos a que conozcan más sobre Cerro Biomén, que está en una fase de apertura hacia una diversidad de actores, justamente para poder hacer encadenamientos, como decíamos antes. Entonces piensen en que trabajar en forma de clúster, como les decía antes, es sumamente importante. Integrarse, dando, contribuyendo. ¿Qué van a aportar? Ideas, acción, esfuerzo. Primero, comunicación. Es muy importante dar información de qué se está haciendo en el clúster y a través de estos eventos de divulgación se está trabajando de esta manera y muchas de las actividades de capacitación que se hacen desde Cerro Biomén y con apoyo de Procomat. A su vez, piensen en otra característica de clúster que es compartir. No se viene a un clúster simplemente a ver qué tiene, tomo lo mío y voy por mi lado. Acuérdense del barco. Todos juntos en esto. Entonces, venimos a contribuir al clúster. Hay muchas actividades de interacción y en estas actividades de interacción es que la gente encuentra, wow, pero en realidad tengo complementariedad con otros y podía hacer alianzas y así han habido innumerables ejemplos en el clúster a lo largo de estos años. Así que comunicar, compartir, colaborar, porque acuérdense de que a través de alianzas, especialmente alianzas público-privadas, cuanto más actores con influencia se interactúan juntos y colaboran, se puede crecer y desarrollar. Y a la vez, como decía, trabajar en clúster es establecer relaciones de confianza y eso se hace a lo largo de este tiempo, de que ya tienen 8 años los miembros del clúster de estar participando juntos. Aprovechemos eso y sigamos
creciendo en ciencias de la vida a partir de este activo que se tiene de sinergia. Y finalmente así llegar a co-crear. Hay mucho por hacerse. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y será hasta dentro de 2 años el próximo BioLíderes. Buenas tardes.